pero así como hicieron las chicas, Ah, se ha de exactamente. enviar. Sí, así es, se ha de elegir para las personas, los caballeros que deseen participar, envían una foto para que elijan el caballero. Ujú. Exacto. Ahorita que estamos todos para ver si es que se puede enviar una fotito, compañeros del grupo. Pero es más bien espere que se envíe el enlace. A ver cómo hicieron. Ah, no, primero enviaron las fotos las personas que quieren participar para Eh, colocar luego los nombres. Claro, los caballeros que deseen participar pueden enviar la foto para Exactamente, colocar con sus nombres, no, por favor, con sus nombres y la profe para que comparta. Me parece que ya entra el licenciado a clases, por favor. Buen día, licenciado, buen ¿Cómo día. están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos Buenos días, días. licenciado. Buenos días. Ay, Gracias, buen día, Buenos días, licenciado. dice. Buenos días, Luis. Buenos días. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo Buenos les días. va? Un gustazo saludarles, esperando que se encuentren muy bien. No se Buenos olviden, días, por buenos favor. días. Días. ¿Cómo están? Muy buenos días. De revisar las clases grabadas, ¿no? Especialmente los compañeros nuevos. De igual manera, presentar los documentos, ¿no? Actas, certificados. ¿Cómo están? Muy buenos días. Cédulas. Recuerden que los documentos es sumamente importante entregarlos en la institución, ¿no? De igual manera, pues tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿sí? Muy bien, la anterior semana nosotros revisábamos lo que son las causas del surgimiento de los grandes imperios coloniales, ¿no? El día de hoy vamos a revisar los grandes imperios coloniales que prácticamente llegaron al continente americano, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente a raíz del descubrimiento de este nuevo continente, eventualmente las potencias europeas empezaron directamente a llegar poco a poco a estos territorios, ¿no? Uno de los cuales podemos establecer que el imperio español fue uno de los primeros en llegar, ¿no? Obviamente, pues aquí por el enfrentamiento que tuvo pues Francisco Pizarro con Atahualpa, el líder, en este caso de los incas, y como ustedes saben, pues prácticamente Pizarro lo atrapó, lo capturó, hicieron un pacto, Pizarro no lo cumplió y sin embargo, pues después lo asesinó, ¿no? Una situación también es importante a mencionar, ya que los españoles al llegar al continente americano prácticamente desconocían la existencia de la población inca y obviamente pues ellos buscaron lo que es un significado de estas personas, ¿no? Ellos, los españoles, prácticamente eran sumamente religiosos. Por ende, buscaban explicaciones, en este caso, en la Biblia, ¿no? Y en el tema directamente de los descubrimientos, de las conquistas, siempre les acompañaba siempre un fraile o un monaguillo, ¿no? Ahora, en la Biblia se habla de los indígenas, tal vez. no, no, No. No, excelente, muy No, bien. no, profe. En la Biblia tal vez se habla de los afrodescendientes. No, También un poquito No, no se habla no, de No, eso. profe, no se habla. No se habla de eso. excelente, muy bien. Entonces, prácticamente los españoles, al no encontrar una explicación lógica para los afrodescendientes, para los indígenas, prácticamente los consideraban como animales, ¿no? Y después, obviamente, se apropiaron de estos territorios. Vamos a ver cómo fue el crecimiento del imperio colonial español. Me ayuda, por favor, en la presentación el señor o la señorita. Muy bien. Me ayuda, por favor, el señor Lauro Rosalino, por favor. ¿Estamos ahí? Licenciado, muy buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. Ayúdeme, por favor, en la lectura de esta presentación. Ya, un ratito, ya leí. Muy bien. Donde dice el imperio para abajo, no. Sí, por favor, el Imperio Colonial Español. Ya, el imperio colonial español fue uno de los primeros imperios coloniales en aparecer y uno de los más extensos, junto con Portugal. Fue una de las potencias europeas coloniales del siglo XXI. Su estructura era virreinal
es decir, que se organizaba en virreinatos. El líder de un virreinato era el virrey, que era el máximo representante del rey en ese territorio. España creó 2 virreinatos en América Nueva, España actual, México, Centroamérica y Filipinas, y en Perú, desde Panamá, pasando por Chile hasta Cabo de Hornos, aunque más tarde serían 4 añadiéndose a la lista nueva: Granada, Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá, y el del Río de la Plata, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Cada virreinato estaba organizado en capitanías generales y estas a su vez por gobernaciones. Hasta ahí, licenciado. Excelente, muy bien, hasta ahí. 10, muchísimas gracias. Ahora, cuando nosotros hablamos del Imperio Colonial Español, ¿no? Prácticamente tuvo un gran crecimiento durante el siglo XVI, ¿no? Además de ello, de los territorios que conquistaban, prácticamente establecieron la autoridad de un virrey, ¿sí? Que prácticamente era la autoridad suprema de todos los territorios, solo debajo del rey de España como tal, ¿no? Entonces, prácticamente en el continente americano, España creó algunos virreinatos. En el caso de América, prácticamente fue Nueva España, que ocupaba los territorios del actual México, de algunos países de Centroamérica, de Filipinas, y en Perú, en donde prácticamente estaba Panamá, también podemos hablar de Chile, y después prácticamente se colocaron 2 más, ¿no? Colocando el virreinato de Nueva Granada, en donde estaba Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Y después se crea lo que se conoce como el virreinato del Río de la Plata, en donde estaban territorios de Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia como tal, ¿no? Entonces, miren, prácticamente la forma de controlar esos territorios era directamente colocar la autoridad de un virrey, ¿sí? Entonces crearon los virreinatos, el virrey era el máximo representante, solamente debajo de los reyes de España, ¿no? Entonces prácticamente era la autoridad suprema, era el personaje en donde eventualmente cuidaba los recursos, creaba lo que son actividades propias dentro de los territorios del continente americano y después todas las ganancias que podía obtener tanto en recursos como en materiales preciosos, prácticamente lo enviaba al rey de España, ¿no? Ahora, vamos a determinar otras características importantes del imperio colonial español. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Marta Cecilia? ¿Estamos ahí? Sí, sí, profe, gracias. Por favor. Imperio colonial español. Su supremacía en América, además de que tras la Guerra de los 7 Años, recibiría el gran territorio de Luisiana por parte de Francia y más tarde pelearía con Gran Bretaña por el control del territorio Nootka. La mayoría de las colonias españolas se independizarían a partir de 1810, gracias a la invasión napoleónica de España. La primera nación en separarse de España fue el Río de Plata, actual Argentina, junto con el Paraguay en 1810 y la última Bolivia en 1825. Sin embargo, España continuaba teniendo poder sobre Cuba y Filipinas, pero ambas se independizaron en 1898. En el desastre del 98 causado por la notable derrota de la guerra hispana en Estados
estadounidense. Excelente, Gracias, señorita profe. Díez. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, aquí también podemos determinar, ¿no? Que prácticamente empezó a tener lo que es un dominio total en base al continente americano, ¿no? Sin embargo, España también tenía lo que son grandes conflictos, en este caso con Gran Bretaña, en donde luchaban, en este caso, por el territorio de Luisiana, ¿no? Entonces, si bien es cierto, prácticamente el establecer un dominio en el continente americano era muy rentable para los españoles, ¿no? Especialmente por los recursos. Sin embargo, fuera de ellos, pues tenían algunos enfrentamientos con otras potencias y eventualmente detuvo lo que era un proceso más rápido de conquista, ¿no? También podemos establecer prácticamente que se crean lo que son grandes territorios o grandes políticas administrativas, especialmente en Paraguay en 1810, ¿no? Eventualmente podemos establecer de que los procesos de independencia, ¿sí? Partieron en los años de 1800 en adelante, ¿sí? Además de ello, podemos establecer que antes, directamente de las independencias, España tenía un control tanto en los recursos, en las actividades y dentro de la organización social como tal, ¿no? En la élite, sí, se encontraban los españoles, mientras que en las clases más bajas, las clases más explotadas eran los indígenas y los afrodescendientes, ¿no? Si recordamos un poquito, pues la población indígena quedó diezmada tanto por el enfrentamiento que tuvieron con los españoles, como también por las enfermedades que ellos trajeron, ¿no? Por ejemplo, antes de la llegada de los españoles, los indígenas podían vivir cerca de los 90 años con toda tranquilidad, ¿sí? Sin embargo, a raíz de la llegada de los españoles, empezaron a presentar diferentes enfermedades que, bueno, el día de hoy los tenemos en tratamiento, ¿no? Por ejemplo, cuando hace mucho frío y calor a la vez, por lo general, ¿qué enfermedad nos da? Gripe, profe. Las congestiones nasales, todas esas cosas. Excelente, muy bien. Ahora, cuando somos niños, por lo general, ¿qué tipo de vacunas recibimos? La de la polio. Excelente, La de muy la bien. polio, la viruela. La varicela. Ex- El charampión. excelente, muy bien. Entonces, miren, todas esas enfermedades prácticamente, ¿no? Son las que trajeron los españoles, la fiebre amarilla, la gripe, enfermedades que prácticamente para los indígenas eran desconocidas. Por ende, prácticamente antes de la llegada de los españoles, se establece que la población del continente americano estaba más o menos cerca, en este caso, de los 70 millones de personas, ¿sí? Después de la conquista y obviamente de las enfermedades que llegaron, prácticamente la población indígena se redujo a 6 millones. Y esos 6 millones prácticamente se convirtieron en esclavos, ¿no? Muy bien, ahora vamos a determinar cómo fue el crecimiento del imperio portugués. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, la señorita María Fernández? ¿Estamos ahí? Señorita María Fernanda García, Buenos días. buenos días, por favor. El Imperio Colonial Portugués. El Imperio Colonial Portugués fue el primero en hacer asentamientos estables en África y el segundo en América. Poco después de España, sus posesiones consistían sobre todo en Brasil, Angola y Mozambique, aunque durante sus primeros siglos mantuvo factorías en las costas de la India, gran parte de las costas africanas, en las Indias orientales y en el Timor-Leste, Timor Oriental. Uno de los comercios más notables en la historia de Portugal es el comercio de esclavos africanos. Mediante el método del comercio triangular, la metrópoli enviaba manufacturas a las colonias africanas
y desde ahí enviaban más manufacturas y esclavos hasta América. Y las riquezas de este último iban a parar a la metrópoli. De hecho, eran la principal fuente de esclavos para el Reino Unido, Francia y España en los siglos 17, 18 17 y 18 y principios del siglo XIX. del siglo XIX. Del 19. Muy bien, señorita 10. Muchísimas gracias. Ahora, el imperio colonial portugués, ¿no? Prácticamente se establece como uno de los grandes imperios que tuvo bastantes asentamientos, tanto en el territorio de África y después directamente en América, ¿no? Después directamente de los españoles. Aquí también ocurrió lo que es un pequeño conflicto, ¿no? Prácticamente se estableció lo que es un conflicto entre el reino español con el reino portugués, ¿no? Prácticamente peleaban por el continente americano, ya que los españoles decían que fueron los primeros en llegar al continente americano, obviamente con los viajes de Colón, después directamente con Francisco Pizarro, entonces atribuían que esos territorios tendrían que ser para ellos. Mientras que los portugueses como tal mencionaban de que ellos habían llegado primero, ya que directamente utilizaban una planta que era especial para los tejidos, ¿sí? En este caso, y la conseguían directamente en el continente americano y en el territorio en donde eventualmente la planta era conocida con el nombre de palo do Brasil. Entonces, de ahí proviene el nombre de Brasil. Entonces, generaron lo que son conflictos y aquí directamente intervino el Papa, ¿sí? Y aquí se firmó lo que se conoce como el Tratado de Tordesillas, en donde dividieron al continente americano en dos facciones importantes. Del lado derecho tendría que ser de los españoles, mientras que del lado izquierdo tendría que ser para los portugueses, ¿sí? Entonces, de ahí directamente lograron asentarse en esos territorios, ¿no? Y los portugueses como tal prácticamente tuvieron lo que es un gran comercio de esclavos, ya que fueron los primeros en llegar al continente africano, ¿no? Y al igual que los españoles, al no encontrar lo que es una explicación para los afrodescendientes, los consideraban animales y después empezaron a comercializarlos con todo el mundo, ¿no? Teniendo pues un gran crecimiento, en este caso de venta de esclavos en el continente americano. Después lograron directamente establecer grandes empresas manufactureras. Aquí también podemos establecer de que generaron lo que son grandes comercios y sobre todo tuvieron un gran crecimiento en los recursos entre los siglos XVII y XVIII en general, ¿no? Ahora, vamos a determinar cómo fue el crecimiento de Portugal prácticamente en el continente americano. Me ayuda, por favor, el señor Ernesto Vicente, por favor. Listo, profe. Imperio colonial portugués. En 1580, Felipe II de España accedió al tramo de portugués después de salir victorioso en la batalla de las Islas Terciarias, última batalla de la Guerra de la Sucesión de Portuguesa. Portugal formaría parte de la monarquía hispánica y su sistema policial de consejos representando de afuera y privilegios de cada territorio, pero colocando como soberano del mismo al rey de España, hasta que en 1640 proclamó su independencia debido a la unión de armas propuestas por el conde duque de Olivares, que le proponía igualar la contribución en impuestos y levas militares según la riqueza y población de cada territorio de la monarquía hispánica. Excelente, muy bien, señor 10, muchísimas gracias. Entonces, miren, en 1580 prácticamente, ¿no? Felipe II de España accede al trono portugués, en donde eventualmente, pues, los territorios empezaron a unificarse, ¿no? Sin embargo, empezaron a tener conflictos, empezaron a tener una inestabilidad política dentro del imperio, y eventualmente lograron directamente discernirse y establecerse fuertemente en el territorio del continente americano,
¿no? Y sobre todo, logrando establecerse en el territorio que nosotros conocemos en la actualidad como Brasil, ¿no? Y obviamente, pues ellos tienen su propio idioma, mantienen lo que es un gobierno bastante democrático, pero sin embargo, para aquellos años, los portugueses también tuvieron un gran comercio, ¿no? Ahora, otro de los grandes imperios que lograron directamente llegar al continente americano fue el Imperio Colonial Británico. Me ayuda, por favor, el señor Héctor Jacome. ¿Estamos ahí? Correcto, aquí estamos. Buen día. Por favor. El Imperio Colonial Británico. El Imperio Colonial Británico era el más grande del mundo. La India era la colonia más rica por sus productos y su población. Era un gran mercado. Fue conquistada entre 1845 y 1848 por una empresa privada inglesa. La Compañía Británica de las Indias Orientales, en 1857, estalló una revuelta de los componentes indios de las tropas inglesas, cipayos. Fue difícil contenerla, por lo que, al conseguirlo, la reina Victoria transfirió el poder al Estado. Hasta ahí, mi profesor. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, nosotros también podemos establecer de que para los años de 1848, de 1845, prácticamente se estableció un gran avance de... Profe, disculpe, no se le escucha. Se le fue el audio, licenciado, no se le escucha nada. No se le escucha. Esperemos que ya se le dé reactivar de nuevo. ¿Me confirman, por favor? ¿Me escuchan ahí? Sí, profe, ya se le escucha. Ahora sí. Ahora sí, licenciado, ahora sí se escucha el audio. Excelente, muy bien. Bueno, parece que tenemos un poquito de problemas en las conexiones. Por mi sector ya está lloviendo, pero bueno, ¿no? Ahora, si bien es cierto, como les mencionaba, antes de eso, de los años de 1800, en este caso, el Imperio Colonial Británico era el más rico del mundo, ¿no? Ya que prácticamente él tenía un centro comercial sumamente importante dentro de la India, ¿sí? Entonces, en un centro comercial gigantesco, los británicos tenían el control de todos los recursos, especialmente de la India, y obviamente los comercializaban con todo el mundo como tal, ¿no? Y eso directamente permitió, ¿sí?, que los recursos de todos los países se lograran comercializar y eventualmente, pues aquí parte de la idea de Cristóbal Colón que buscaba una ruta más cercana a la ruta de las sedas que se le conoce. La ruta de las sedas prácticamente era el centro comercial de la India, pero estaba controlada directamente por el Imperio Británico, ¿no? Y que obviamente para aquellos años, pues, era una superpotencia económica. Ahora, vamos también a mencionar el Imperio Colonial Francés. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Muy bien, me regalan un segundito. ¿Me ayuda, por favor, la señorita? ¿Me confirman? ¿Pueden ver mi pantalla? No, No no se se ve, ve. no está compartiendo. Se ve la pantalla. Ya, muy bien, excelente. A ver, regálenme un segundito, por favor. Sí, profe, no se ve compartido como estaba antes, mucho antes de que se le corte el audio.
Ah, ya, muy bien. Ahora mismo ya les voy a compartir. Regálenme un segundito, por favor. Ok, entonces los franceses, bueno, en este caso, también fue una gran potencia que eventualmente llegaron al continente americano, ¿no? Establecieron lo que son algunos recursos, se establecieron dentro de estos territorios y hasta el día de hoy, sí, si nosotros hablamos más o menos del año 2025, todavía existen grandes imperios o grandes potencias europeas que mantienen todavía sus colonias, ¿no? Por ejemplo, las Guyanas. ¿De dónde son? ¿Francesas, inglesas o estadounidenses? Francesas. Excelente, muy bien. Entonces, miren, a pesar de que ya tenemos un año, una época y un año obviamente desarrollado, avanzado en temas de comercio, de países democráticos, de independencias, todavía existen países que todavía tienen lo que son colonias en algunos territorios, ¿no? Y Francia, pues también las mantiene en algunas partes del mundo, ¿no? Entonces, miren, estas grandes potencias prácticamente lograron tener un gran desarrollo, en este caso en el continente americano, y sobre todo apropiarse pues de grandes recursos, ¿no? Una de las grandes potencias fueron los españoles, que prácticamente lograron tener un control hasta los años de 1800, en donde prácticamente empezaron a tener lo que son conflictos, en este caso con los criollos, es decir, españoles que nacieron en el continente americano y después eventualmente fueron expulsados, ¿no? Y estableciendo lo que es un gobierno democrático y republicano que sigue vigente hasta el día de hoy. Por ejemplo, si hablamos de luchas de independencia, ¿cuál fue la última lucha que nosotros tuvimos con los españoles? A ver, ¿cuál fue la última lucha que tuvimos con los españoles? La batalla del Pichincha, mi profe. Excelente, muy bien. La batalla de Pichincha, ¿en qué año fue? En 1800, 1820, 1830, algo así. Casi, casi, muy bien. Casi por ahí. ¿Qué año fue? A ver. Vamos a ver. En 1822. 1776. Muy bien. En 1822. 1822. 24 Muy de bien. mayo de 1822. Excelente. Entonces, miren, Sí, el 24 de prácticamente mayo de desde 1822. 1822 hasta el 1830, bueno, tuvimos nuestra vida republicana, ¿no? Sin embargo, fue la última batalla que nosotros libramos con los españoles como tal. De ahí, prácticamente en 1830, establecimos lo que es una vida republicana, nuestra república, y que sigue vigente hasta el día de hoy. De 1830 al 2025, ¿cuántos años han pasado de vida republicana? Vamos a ver esas 155. matemáticas. ¿Cuánto? A ver. 155. De 1830 al 2025. 230. 195. 100, 190 y 95 años. 195 años, profe. 195 años, profe. 195 años. Muy bien, excelente. Entonces, 195. todos estos años prácticamente hemos tenido pues una serie de recambios, ¿no? Pero en fin, prácticamente estas son las grandes colonias que prácticamente lograron llegar al continente americano, ¿no? Excelente. Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? Profe, gracias. Ya, muy bien, excelente. Bueno, no tenemos ninguna inquietud, vamos a hacer una pequeña actividad, ¿ok? Pero esa la vamos a dejar para casita, ¿no? Muy bien. Ahora, déjenme, les comparto algo, por favor. No está, a ver, en la partecita de acá. Muy bien, ahora,
En la partecita, no sé si podemos observar esta imagen de aquí. Muy bien. Por ejemplo, esta imagen que tenemos aquí, sí, es la llegada de Cristóbal Colón, en este caso al continente americano. Ahora, ¿cuál va a ser nuestra pequeñísima actividad? ¿Ok? Vamos a dibujar esta imagen que tenemos aquí, ¿sí? Esta pequeña imagen, ya que arriba la van a colocar como título, El Imperio Colonial Español. Repito, por favor, vamos a dibujar esta imagen, lo podemos hacer en un cuadernito, en una hojita. Una vez que lo terminen, le toman una foto y me envían por la plataforma Canvas, ¿verdad? ¿Sí sabemos cómo enviar por Canvas? Por bandeja de entrada está bien. Excelente, muy bien. Por la bandeja de entrada por Canvas. ¿Sí? ¿No? ¿Me confirman, por favor? ¿Sabemos enviar por la bandeja de entrada? Listo, confirmado. Excelente, muy bien. Bueno, estamos el día de hoy. Bueno, de igual manera, antes de irme, por favor, desearles un bonito día, feliz Día de las Madres. Bueno, en este caso, es un día muy especial para recordar también a las mujeres emblemáticas que nosotros tenemos en nuestras vidas, hermanas, madres, novias, hijas, y que sobre todo, pues, pasen un bonito día, no solamente hoy, sino todos los días del año, ¿no? Que pasen un Licenciado, momento bien en disculpe que familia. le interrumpa. Dígame, por favor. Disculpe, por favor, se me fue el internet justo el momento en que usted estaba dando la tarea. Disculpe, ¿me puede repetir? Claro, muy bien. Por favor, Muchas en esta gracias. imagen que nosotros tenemos aquí, solamente esta imagen, no las de arriba, solamente la imagen que tenemos aquí, vamos a dibujar en un cuadernito, en una hojita, ¿no? Y colocamos de título El Imperio Colonial Español. Una vez que terminemos, por favor, le tomamos una fotito y suben por la bandeja de entrada en Canvas, ¿ok? Y me envían, por favor. Ahora, siendo domingo, bueno, ¿les parece bien que la actividad quede hasta el otro domingo? Sí, por favor, Dice profe. una consulta, Claro, dice, muy ¿cuál bien. dibujo nomás dice? Solamente este, el de acá abajo, donde está el pulsador. Ok, dice. Solamente.